Comienza Querer Vivir, un espacio dedicado a la salud y a la divulgación científica. Dirigido por Javier Mauri, abordaremos temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Quédate con nosotros y conocerás los mejores tratamientos médicos complementarios y alternativos, y siempre desde el rigor científico. Saludos, queridos oyentes de Radio Mairena, emisora municipal de Mairena del Alcor, desde el 107.4 de la FM Estéreo. Saludos a todos los que nos siguen y, por supuesto, también saludar a todos nuestros seguidores en nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos una invitada, ella es Sara Ibarra, tiene 38 años, es madre de 3 hermosos niños, es graduada en la Universidad Católica de Asunción en el año 2004. Ella es natural de Paraguay, es allí donde ejerce su labor profesional y es licenciada en enfermería, ejerciendo tal profesión desde hace 17 años. Se inició trabajando en varios sanatorios privados de la capital, en especial en el área de pediatría. Fuerte propulsora del nacimiento en condiciones óptimas, realizó el curso introductorio para certificado como doula, que luego nos explicarán en qué consiste. Realizó también cursos y capacitaciones dentro y fuera del país de Paraguay, y en los últimos años se ha orientado hacia la rama de pediatría, en especial el desarrollo infantil temprano, tema muy interesante. Formó parte de una unidad de salud familiar durante 8 años de atención en salud pública. Fue encargada del programa de inmunizaciones con una población a cargo de 75.000 habitantes. Actualmente se encuentra desempeñando sus funciones como jefa del Departamento de Enfermería del Hospital Distrito de Areguá para el Ministerio de Salud Pública, referente de enfermería en el turno nocturno del Hospital Central del Instituto de Previsión Social en el área de urgencias clínicas médica adultos. Sara Ibarra, muchas gracias por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto saludarles y aquí estoy predispuesta a responder todo lo que ustedes quieran saber sobre mi país y lo que ha sido la pandemia en nuestro país en el centro de Sudamérica. Muy bien, pues desde el inicio de este problema, de esta pesadilla por la que el mundo está pasando por la COVID, por el virus SARS-CoV-2, nuestra invitada Sara forma parte del staff de recepción de connacionales de la 11ª región sanitaria, con un total de 25.000 personas en los distintos albergues que proyectó el Estado de Paraguay y Hotel Salud para guardar cuarentena y tamizaje de posibles casos. El 90% de los captados fueron casos positivos y reorganizados. Para poder situarnos, Sara, hemos perdido la visión contigo. Creo que nos estás escuchando. Yo te quisiera preguntar ahora cómo está la situación en cuanto a transmisión del virus ahí en tu país. Y podría decir que nosotros estamos ahora en una meseta en donde se está manteniendo un porcentaje bastante importante de contagios y a su vez varios pacientes graves. Como aumenta la población de contagiados, también aumentan las complicaciones de estos pacientes y estamos hasta hoy día bastante compensados en el tema de atención a nivel hospitalario de los pacientes con COVID. Sí, continuamos con ese miedo
permanente. Hasta hoy día yo no he contraído la enfermedad a pesar de haber trabajado en albergues, haber hecho la recepción de los connacionales que vinieron de distintos países del mundo. Y el miedo es más por nuestra familia. El miedo es más por los vulnerables, por nuestros hijos, por nuestros padres. Y la verdad que es un poco más manejado que al inicio, pero seguimos con esa incertidumbre constante. Toda la población y más aún nosotros los personales de salud que tenemos una carga emocional tanto del paciente que estamos viendo y atendiendo y de nuestra propia familia también y nuestras vidas privadas. Muy bien, Luis Ariza. Sí, bueno, yo quiero comentarle sobre que pormenorizara un poquito más acerca del tema de las medidas que se tomaron al principio y qué resultados han ido arrojando. Y en un principio fuimos bastante, llamó mucho la atención las medidas que el Paraguay y el gobierno tomó. Fueron realmente varias las medidas que se fueron dando. Principalmente se dividieron, se reorganizó, el Estado reorganizó el tema de salud. Era un cambio constante de acuerdo a lo que se estaba viviendo en el momento. De 3 fases pasaron a 5. Fuimos a una cuarentena absoluta al inicio, desde el primer caso que tuvimos, y se fueron dando de acuerdo a la respuesta. Las respuestas se fueron dando de acuerdo a los casos que se iban dando en nuestro país. Y la primera medida fue la que muchos llamó la atención, muchos criticaron, muchos dijeron no era necesario, pero ahora sí se vio que era necesario para poder retrasar lo más posible esto que estamos viviendo hasta que nosotros podamos prepararnos. Ningún sistema de salud está preparado para lo que estamos viviendo hoy. Eso tenemos que saber bastante bien. Pero la verdad que estamos conteniéndonos bastante acuerdo hoy en día. Se compraron luego del primer caso, el tema de los colegios se suspendieron todo, no fueron más a clases presenciales. Se limitó totalmente el movimiento interno en el país. Se evitó el ingreso de extranjeros y salida también, hasta que empezó la presión de nuestros connacionales para volver otra vez por el tema del trabajo, la falta de para subsistir. Entonces ahí fue otra medida que se tomó, el de volver a traer a nuestra gente con todas las medidas de aislamiento que requerían, y así fueron paulatinamente llegando hasta esa cantidad que les dije, de 25.000 aproximadamente, que fueron llegando así en forma lenta, digamos, de acuerdo a lo que se estaba pudiendo responder, porque eso lleva mucho organización, lugares, alimentación, muchas cosas aparte de la atención. Muy bien. Gracias. Ana. Hola, Sara. Hola. Me gustaría que nos facilitases qué opinas de la vacuna, lo primero, y cómo está de receptiva la población de Paraguay con respecto a la vacuna. Y
te voy a dar una idea de lo que pasó en años anteriores con otra vacuna, la antigripal, la estacional. Nosotros llegamos a tener vacunas hasta el mes de diciembre, que la gente no se estaba vacunando, no se estaba inmunizando y no le daba mucha importancia. El año pasado llegaron las vacunas de la influenza estacional 15 días y terminaron. Creo que en este tema de la vacuna del coronavirus, que ya se está organizando para hacer los vacunatorios, va a suceder lo mismo. Yo creo que va a haber mucha afluencia, a pesar de que los agendamientos se van a hacer por un número que provee el ministerio y se va a hacer en forma ordenada, esperemos, y con intervalos de personas para que evitar la aglomeración y demás cosas. Yo creo que va a haber muchísima afluencia de personas que van a recibir y están predispuestas también. Lo que Perdona, ¿y qué orden van a llevar? Primero, ¿quién se va a vacunar? Después, ¿qué orden va a llevar la población? ¿En qué orden? Sí. Casi todos manejan el mismo sistema el grupo que debe vacunarse. Siempre son los grupos vulnerables, los adultos, niños menores de 3 años, embarazadas, los que están hacinados, el personal de blanco, y son los que están aglomerados, es decir, cuarteles, conventos, todo lo que tienen hacinamiento en su recinto habitual de trabajo es lo que recibe principalmente, y va a ser un esquema similar al de otros sistemas de vacunación también en mi país. Vale, de acuerdo, gracias. Muy bien, compañeros. Yo te quería preguntar, Sara, ¿habéis tenido un confinamiento o tuvisteis un confinamiento drástico de 3 meses? ¿Cómo fue reaccionando la gente a este confinamiento tan prolongado en el tiempo? Llegó un momento en que la población empezó a tener menos ingresos, empezó a haber ya carencia en algunos lados, porque tenemos que saber que la población paraguaya es de media a baja. Sí. Entonces, el pueblo paraguayo lo que tiene una característica es de que es muy solidario. Si el paraguayo tiene un poquito y va a comer menos, le da al que está al lado para que pueda también tener. Y eso se vio muchísimo en esta pandemia. Se hizo ollas populares, la gente se solidarizó, las empresas otorgaron productos prácticamente gratis, los bancos también soltaron el tema de las cuotas de los créditos, se flexibilizó. Hubo mucha solidaridad en mi país, realmente mucha solidaridad. También hubo dio lugar a que el paraguayo pueda inventar muchas formas de poder subsistir. La materia prima no salía del Paraguay, entonces eso consumió más lo que es nuestro. Se hacían huertas en las casas, se promocionaba todo eso, de cómo se podía hacer un cultivo en casa, de cómo se podía, en un pequeño lugar, como uno podía producir para su propio consumo, y muchísimas formas también de ayuda, o bastante, realmente entre nosotros, mucho hubo de solidaridad. Adelante, compañeros. Sara, después de casi un año de pandemia, a mí me gustaría preguntarte qué medidas están implantadas o implementadas actualmente en Paraguay. Nosotros ya no estamos en ninguna fase hoy en día, es decir, ya pasamos las 5 fases que se había establecido, desde la cuarentena, el aislamiento total hasta la flexibilización, que se fue dando,
pero y que ahí empezaron, obviamente, ¿verdad? Los contagios más altos. Las medidas siempre, lo que sí tenemos problemas es la concienciación de las actividades de riesgo. Es muy difícil porque la población paraguaya es joven. La mayor cantidad de la población tiene entre 20 y 40 a 45 años. Y son los que menos se complican y son los que son los asintomáticos. Entonces, eso es un tema que estamos constantemente en la lucha de las actividades de riesgo. Las preventivas, sí, en todos los locales se exige, el municipio controla, el ministerio controla, la policía controla el tema de la aglomeración, el tema del lavado de manos, de que haya una plancha para desinfectar los calzados, para ingresar en un lugar, la restricción de permanecer en un lugar en aglomeración y demás, esas medidas continúan. Pero el tema de la concienciación en las actividades de riesgo es lo que falta aún por esa población de que como a mí no me da en forma grave o yo me siento bien, entonces yo puedo salir y puedo hacer una vida casi normal. Ese es el principal, la pared con la que nosotros nos encontramos. ¿No tenéis restricciones como tenemos aquí, toque de queda, que le llamamos aquí? Tenemos, tenéis. Sí, a partir de las 23 horas, la policía sale a controlarnos, se les ataja y no se les lleva preso, digamos, sino que se les mantiene hasta la hora que son las 5 de la mañana, que la mayoría de la población, las que tienen actividades en ese horario, tienen un documento de respaldo en donde pueden hacer su circulación para lo que es el permiso, ¿verdad? Pero lo legal es que de entre las 23 y las 5 de la mañana no nadie circule. Y estamos en época de verano y lo habitual es que la gente casi no duerma. Es difícil, ¿eh? Tener a la gente en casa en verano. Muy. Sara, yo te quería preguntar, porque estoy viendo los datos de tu país y son 167 casos a fecha 27 de enero, 167 casos por 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días. Sois un país pequeñito, sois uno de los menos poblados del mundo, pero a efectos de comparación sirve, porque vosotros estáis ahora con 167 casos por 100.000 habitantes y aquí estamos ya rondando los 1.000, que es una barbaridad. Allí también hay fiestas ilegales, reuniones ilegales, o, Sí. está la juventud educada en ese sentido y sabe que no debe aglutinarse. Sí, y esa es la población, el grupo de población que no presenta complicaciones casi, y el que son asintomáticos y porque no se ven afectados así, ellos mismos son los que más hacen que el virus circule, que haya una circulación comunitaria bastante importante. Muy bien. Julián. No te escuchamos, Julián. Tienes el micro desconectado. Querido compañero, activa el micro, si no, no podemos. Ahora sí se oye, ¿no? Ahora sí te oímos. Había un problemita que tenía técnico. Bueno, que digo, Sara, que me gustaría saber qué lecciones habéis aprendido de esta pandemia. Y lo principal es que cada uno es una pieza fundamental para esto. No sirve de nada que el Estado invierta en camas si la población no es consciente de que las actividades que realiza de forma irresponsable, porque el 1 más 1 es 2.
Y lo mismo es cuidándome, cuida a los demás. La solidaridad, el pueblo paraguayo, como dije, y eso es lo que nosotros aprendimos a hacer más de lo solidario que éramos, más solidarios aún con nuestros compueblanos que estaban pasando una difícil situación. Entonces eso es lo que más resalta en esta pandemia para nosotros, dentro del círculo de salud mismo. Oye, ¿actualmente tenéis los colegios cerrados o los tenéis abiertos? No sé si es época de vacaciones o si no lo es. Ahora, sí, ahora estamos en vacaciones de verano. Aproximadamente en menos de un mes tendría que iniciar las clases, pero están en expectativa de ver otras alternativas porque el año pasado no hubo clases presenciales, todos fueron virtuales por plataforma de distintos tipos de formas, pero no la presencial. Y Sara, ¿la calidad de la enseñanza a nivel virtual fue una calidad óptima? ¿Todos los niños tenían acceso a esa plataforma? ¿Tenían ordenadores para eso? Y pues tengo dos niños que están en la escuela, uno en la primaria y la otra en inicial, que le decimos acá. Y la verdad que volví a acordarme de muchas cosas que ya me había olvidado de lo que era la escuela primaria, porque aprendimos juntos prácticamente. Hay lugares en donde no es fácil el acceso de tema de educación y mucho menos de tener una herramienta informática como para tener un celular o una tablet u otra forma de comunicación, pero las docentes bastante se fueron, hacían copias, justamente hacían de maestra burbuja, es decir, que un día le visitaba a un alumno, le mostraba, le llevaba las copias, procuraba, esas son las maestras rurales. Oye, pero sí. Realmente ha sido un año muy difícil para nuestros niños también, uno por la forma de educación y el otro el tener que estar encerrados por tanto tiempo, ha sido bastante difícil para ellos también. Sara, y cuando el matrimonio tenía que trabajar fuera y el niño tenía que estar en casa, ¿quién cuidaba a esos niños? ¿El Estado ponía algún tipo de ayuda? Se implementaron sistemas de trabajo bastante accesibles, se hicieron cuadrillas, es decir, iban alternando los que podían hacer el trabajo desde casa, hacían teletrabajo. Eran bastante, las empresas flexibilizaron mucho los horarios y para evitar esa aglomeración del tema de las empresas. Y creo que no hubo tanto en Paraguay, digámosle que es común de que ambos trabajen y queda con un familiar o queda con alguien que prácticamente vive luego con ellos también. Y ese alguien casi siempre era de la familia, ¿no? Del mismo núcleo de la familia. Claro, el núcleo familiar siempre, casi. Compañeros, ya hemos centrado un poco el tema de lo que hay en Paraguay. Creo que podemos obtener muchas lecciones. Es un modelo más. Es un modelo más de hacer frente a todo lo que está pasando. Cualquiera de vosotros puede hacer cualquier pregunta ahora. Podemos iniciar lo que es un debate, lo que vosotros digáis, compañeros. Sí, Sara, me gustaría también preguntarte, ¿en algún momento la sanidad
se ha visto bien abastecida de todo el material especial que requiere esta pandemia, o habéis tenido falta de todo lo que normalmente se necesita ante una situación así? Bueno, así como les mencioné anteriormente, todo ha sido muy nuevo. Hemos crecido prácticamente, innovamos, fuimos creciendo en las actualizaciones porque casi todos los días es algo nuevo. Cuando inició la pandemia, prácticamente nosotros comprábamos nuestro equipo de protección individual, que es el EPI. Nos abastecimos, nos preocupamos y creíamos que cuando más estábamos tapados todo el cuerpo era mejor. Después fuimos adquiriendo de la experiencia de otros países, porque tenemos una gran población de paraguayos que están viviendo en Italia, personal de salud, en donde hacíamos un feedback de información de que todo lo que nosotros estábamos, del miedo que teníamos, que aún no teníamos casos, de ponernos todo lo que teníamos encima, era contraproducente. Es decir, aparte de estar mal utilizando, nosotros teníamos más riesgo de autoinocularnos el virus al sacarnos. ¿Entendés? Entonces, fuimos aprendiendo. Estoy a cargo de casi 52 personales en el turno noche, en un centro de referencia de COVID, como el Instituto de Previsión Social, y yo veía el horror en la cara de mis compañeros, el miedo que tenían, y poder darle esa confianza y decirle, compañero, tu mayor herramienta es el lavado de manos, evitar tocarte los ojos, evitar tocarte la boca, usar el tapaboca, el barbijo todo el tiempo y sacarte adecuadamente tus gafas, tu gorro y tu chaleco. Y hasta hoy día, todos los que que se contagiaron del COVID en mi trabajo, no fueron por el trabajo, sino fueron casos comunitarios, digamos, de las familias, por contacto de positivo de las familias. No fueron porque en el hospital se contagiaron por una mala, ya cuando estábamos con los pacientes con COVID, por un mal manejo. Y así fuimos el primer paciente con COVID, yo te puedo decir por experiencia, te da un horror, un miedo increíble cuando estás enfrente de un paciente con COVID. Me ha pasado que tuve que guardar aislamiento preventivo, tuve que alejarme de mis hijos y fue bastante difícil. Pero hasta hoy día no hemos estado desabastecidos, gracias a Dios, y a ese que pudimos concienciarnos y decir, no es que no me tiene que vencer el miedo, no tengo que pensar inteligentemente y saber cómo actúa el virus, saber por dónde entra, saber cómo actúa, y ahí yo poder protegerme y poder realmente utilizar y ser racional y ver también que si uso todo ahora, más adelante no voy a tener, ni mis compañeros van a tener para poder protegerse. Lleva un tiempo sacarse ese miedo, pero se logra. Gracias, Sara. Y has hablado del miedo. Ha habido muchos compañeros que no han podido superar, no estaban preparados psíquicamente para esta pandemia. ¿Hay muchas bajas de compañeros? Voy a entrar en otro tema. Los últimos meses nosotros tuvimos algunos casos de suicidio. Hemos tenido algunos casos de suicidio, hemos tenido bajas también por COVID, tanto del personal de enfermería como el de médicos, algunos muy allegados. Y realmente que esa es una materia pendiente del seguimiento de la parte psíquica del personal que está enfrente de la atención del paciente. Es muy importante.
Y más también nosotros que estamos a cargo de ese personal, tenemos que, si no tenemos alguien que pueda apoyarnos, nosotros somos los que tenemos que apoyarnos entre nosotros. Somos nosotros los que, por ejemplo, que me toca a cargo una cantidad de, entonces cuando están convaleciente por COVID, le llamo, le pregunto si necesita algo, si tiene para comer, si tiene alguien que le asista, si se está sintiendo bien, y eso es muy reconfortante. Ese Muy interés importante. que se tenga por el, como ser humano cuando se trata de un colega. Sara, Sí. hay... Muchas gracias. En España hemos tenido, Sara, pues distintas polémicas en la clase política por la gestión que se ha hecho de la epidemia del coronavirus. ¿Cómo valorarías tú la gestión política de control que se ha hecho en tu país? Así como también voy a mencionar, ningún sistema de salud está preparado para una pandemia. Ni el más, la potencia mundial más, bueno, a excepción de Rusia, ¿verdad? Que se super organizó también, pero ningún sistema de salud, por más inversión que tenga, no está preparado para una pandemia. Y hasta hoy nosotros estamos contenidos, así como dijo, del tema de los contagiados, que tenemos 9.000 aproximadamente, 9 millones de habitantes, 136.000 contagiados, 2.800 y pico de muertos. Es decir, que una población de 1.4 en total de lo que es la población ha sido ya, ha tenido ya también el virus. Sí, el sistema de salud en Paraguay era ya un tema que venía arrastrando en tema de infraestructura y demás cosas. El Paraguay hizo una inversión grande en el tema de ampliación y construcción y refacción de muchas áreas y pabellones exclusivamente para la atención del COVID, que estamos trabajando mucho, pero tenemos todavía lo suficiente como para poder dar una buena atención. No Sara, estamos mal, pero tampoco porque tenemos muchas otras enfermedades que requieren también de terapias, que eso es habitualmente, y más con esto, un porcentaje bastante alto de necesidades. claro. Sara, a mí me gustaría preguntarte si tenéis alguna fecha prevista para comenzar a vacunar. Para empezar, tuvimos en la semana justamente una visita del PAI, que es el programa de ampliado de inmunizaciones, para la habilitación de los vacunatorios para el COVID, porque tienen unos requisitos bastante rigurosos para el tema tiene que estar cerca de la urgencia, tiene que haber una asistencia inmediata en el caso de reacciones, una vacuna nueva, la comunicación inmediata de las reacciones adversas, como cualquier otro tipo de vacuna y demás cosas que nosotros eso está en consenso aún de cuáles son las instituciones que van a tener habilitado el vacunatorio para COVID. Creo que no ha llegado todavía las vacunas en sí, pero el sistema ya se está preparando para una eventual llegada, que eso se puede dar en días. ¿Qué vacuna es? Capacitación del personal y que lleva mucho... ¿Qué vacuna es, Sara? Sí, ¿cómo? ¿Qué vacuna es, Sara? El laboratorio no tengo conocimiento, es decir, que esa parte no manejo de qué laboratorio sería el que viene a Paraguay. Pero la vacuna en sí, es la aplicación en sí, en el servicio, es lo que nosotros tenemos que adecuarnos para que sea el adecuado. Certificarnos para poder aplicar. Muy bien.
Compañeros, no hay tiempo para más. Tenemos que despedir a nuestra compañera que ha estado pacientemente recién llegada de su trabajo. Muchísimas gracias, Sara. Por eso tengo una cara un poco... Muchísimas gracias, Sara Ibarra, por habernos ilustrado un poco sobre la situación que está en tu país. Muchísimas gracias, mucha fuerza y mucho ánimo. Muchas gracias y un gusto hablar con ustedes. Gracias, Sara. Igualmente. Gracias, Sara. Igualmente. Que paséis un buen fin de semana, compañeros. Igualmente a todos. Igualmente. Adiós.